Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al ciclo de charlas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Mi nombre es Víctor Aramayo. Este es un ciclo de charlas relacionado con diferentes temáticas asociadas al gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Y primero que nada, deseamos agradecer a la colaboración de varios investigadores que van a brindar una charla relacionado con parte de sus investigaciones en diferentes temáticas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Y también queremos agradecer, por supuesto, la colaboración y auspicio de la Facultad de Ciencias Biológicas, a través de cuyo Facebook estamos transmitiendo en vivo todas estas charlas. Este material va a quedar permanentemente disponible para cualquier persona que quiera revisarlo, colega, público en general, autoridades, etcétera. Y la temática de este ciclo de charlas, que va del 8 al 31 de julio, es variada. Abarca desde el tema de paleoceanografía, ecología marina, oceanografía, diversidad marina, un tema bastante en boga en Perú particularmente, y incluso ecología de algunas especies en particular, recursos, pesquería artesanal, geología marina. O sea, es una temática muy amplia y muy diversa. Y los investigadores que nos acompañan son de diferentes nacionalidades, investigadores peruanos, de Chile, investigadores de Colombia y también investigadores de Francia que han tenido la gentileza de brindar una charla en este ciclo de conferencias en línea. Ahora, previamente a la primera charla, a la charla inaugural, quisiera compartir con ustedes una breve introducción acerca de lo que queremos o de lo que estamos hablando acerca del ecosistema, del gran ecosistema de la corriente de Humboldt y cuáles son sus características básicas dentro de los más importantes. Y voy a compartirles una muy rápida reseña sobre lo que es el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Bueno, en primer lugar, este gran ecosistema abarca geográficamente dos países, Perú y Chile, y en general hay una tendencia a mencionarlo como el sector que está frente a Perú como el ecosistema o el sector norte del ecosistema de la corriente de Humboldt y el sector que está frente a Chile, el sector sur, valga la redundancia, del gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Este es un ecosistema cuyos límites aproximadamente, porque hay mucha aún controversia acerca de una controversia derivada de la investigación científica acerca de los límites de este gran ecosistema, aunque claramente como todo ecosistema es difícil de poder establecer límites evidentes, notorios, ¿no? Siempre son difusos. Pero en general, diversos investigadores consideran que alrededor de los 5 grados de latitud norte estaría el límite norte de este gran ecosistema
Y estamos hablando en el sector norte de la costa peruana. Esto es Paita, alrededor de, es decir, Paita o Piura. Vendría a ser el sector norte. Algunos investigadores proponen unos grados más hacia el norte, otros más hacia el sur, por ejemplo, a los 10 grados de latitud. Em, También en el sector sur se extiende alrededor de los 40 grados de latitud sur. Esto es aproximadamente la región de los ríos en Valdivia, más o menos. Esto es en Chile. Ahora, en relación a las características físicas y forzantes que ya conocemos en este gran ecosistema, tenemos en primer lugar un complejo sistema de corrientes característico del sistema Humboldt y una fuerte dominancia de vientos del sudeste, es decir, los vientos alisios, que son los que permanentemente condicionan el afloramiento costero en plataforma en esta región del océano. Em, Esta influencia es permanente a lo largo del año, puede tener algunas variaciones estacionales dependiendo de la localidad o el sector de la costa o el sector Humboldt que estemos evaluando, pero en general estos vientos soplan casi paralelos a la costa con velocidades típicas aproximadas entre 3 y 10 metros por segundo. Estas velocidades han sido estimadas ya desde la década de los 80 y promueven el afloramiento de aguas frías y ricas que normalmente bombean o incorporan nutrientes en las capas superficiales del mar. Nutrientes, por ejemplo, como nitratos, nitritos, silicatos, fosfatos, etc. Y que vuelven, de hecho, a este gran ecosistema como uno de los más importantes en cuanto a producción biológica y específicamente en cuanto a incorporación de biomasa, es decir, en uno de los ecosistemas más productivos en el planeta, con diversos centros de afloramiento a lo largo de su extensión. Asociada a esta productividad biológica tenemos algunos forzantes como la zona de mínimo oxígeno, que, eh, que están asociadas también a procesos de nitrificación, son capas intermedias que están situadas a lo largo de diversas regiones en el océano. Por ejemplo, en general, al ser Humboldt un ecosistema de borde oriental, igual al de Canarias o al de Benguela o el de California, en América también, en América del Norte, este ecosistema también exhibe una zona de mínimo oxígeno notoria, muy intensa, con dimensiones que se incrementan en dirección norte-sur. Y esta ZMO está especialmente desarrollada en los centros de producción masiva de materia orgánica en superficie, es decir, en los centros de afloramiento. ¿Qué centros de afloramientos conocemos o podemos mencionar? Bueno, no sé, Salaberry, Chimbote, Supe, Huacho, Callao, Pisco, Arica, Antofagasta, Mejillones, eh, Curomilla, etcétera, en la región de Chile. Bueno, estos centros de afloramientos tienen estas características habituales, son perturbadas, eh, a veces de forma muy dramática, a nivel interanual o interanualmente, por el ENOS, es decir, el, el Niño Oscilación del Sur. El Niño Oscilación del Sur. Y especialmente por la fase cálida de este evento, que es el Niño, que tiene la capacidad de modular no solo las características del hábitat, sino también de toda la vida marina, por ejemplo, la distribución, la concentración, la actividad reproductiva, con implicancias incluso en la pesquería, tanto artesanal como industrial, porque afecta la disponibilidad de los recursos para la flota pesquera. Ahora, en términos de especies clave y de importancia comercial, especies clave en este caso desde el punto de vista de una de las especies que representa grandes números de biomasa en plataforma. La representativa, obviamente, en el sistema de la corriente de Humboldt, tanto en el sector de Perú como el de Chile, es la anchoveta en Graulis rhinus.
Existe una larga lista de otras especies de importancia comercial, pero en particular la anchoveta representa la pesquería monoespecífica más importante a nivel mundial y además es típicamente un pequeño pez pelágico, siendo el centro de explotación y también como especie clave en estos ecosistemas de borde oriental, al igual como lo que ocurre en otros ecosistemas, por ejemplo, en California, con el Graulis mordax, arenques o sardinas en otras latitudes y en otros continentes. Siempre este tipo de ecosistemas tienen una especie no solo que es clave por la incorporación a biomasa, por la gran eh, biomasa poblacional que representan, sino porque también justamente representan tienen un valor comercial para el hombre y por eso son explotadas. En relación a la diversidad y ecología y adaptaciones de este gran ecosistema, pues tenemos realmente una enorme diversidad de organismos adaptados a condiciones intensas de afloramiento, es decir, a condiciones crónicas de deficiencia de oxígeno y de alta carga masiva en la superficie eh, de material orgánico que fuertemente condiciona la vida en el océano, la distribución, las características de estas formas de vida, las características biogeoquímicas en el fondo, en los hábitats bentónicos y una serie de otros aspectos eh, que están relacionados con la diversidad y con la ecología. Em, pero además tenemos otros pequeños invertebrados viviendo también en la columna de agua, por ejemplo, como parte del plancton y sobre el fondo marino, donde aunque en algunos investigadores y algunas referencias científicas aluden como una diversidad pobre, en realidad es una enorme diversidad la que conocemos. Parte de las charlas programadas en este ciclo van a mostrar evidencias acerca de esa diversidad y esa riqueza específica de organismos que habitan en el fondo, en los fondos marinos, sobre el sedimento, dentro del sedimento, y que tiene un rol fundamental, un rol ecológico fundamental en el ecosistema. Sobre el fondo marino se ha detectado endosimbiosis quimiototrófica, por ejemplo, bajo condiciones de intensa zona de mínimo oxígeno o de intensa deficiencia de oxígeno, perdón, y una alta adaptabilidad de manera muy específica a poder capturar el poco oxígeno que está disuelto en la columna de agua. Se han detectado también desde hace décadas bacterias gigantes, por ejemplo, asociadas al sulfuro, e incluso virus asociados al fondo marino. Toda una gama muy poco conocida de diversidad bentónica y que es necesario resaltar. Gran parte de esta diversidad la vemos, por ejemplo, en el ecosistema intermareal hasta la zona oceánica y los fondos profundos. Pero en particular la zona costera de Humboldt se caracteriza porque concentra una gran variedad de especies de vertebrados, flora, por ejemplo, como macroalgas. Y muchas de estas especies son de importancia comercial, como lo he mencionado, y son objetivo de la pesquería. Por ejemplo, de hecho, el ecosistema Humboldt aporta alrededor del 20% de la captura mundial de peces, que es un gran porcentaje en términos de captura de peces, en términos pesqueros. Entre la pesquería industrial y la pesquería artesanal, que opera sobre una mayor diversidad de especies extraídas, la artesanal es una pesquería muy compleja a lo largo de Humboldt y con problemáticas similares tanto en Perú como en Chile. Esta pesca refleja no solo la complejidad de este gran ecosistema, sino también es un buen ejemplo de la necesidad de estudiar a fondo sus recursos e interacciones, así como trabajar en conjunto sobre eh, cómo tratar, cómo manejar su explotación a través de diversas estrategias de trabajo. Y finalmente, pero no menos importante, entre las varias características y los varios tópicos que son abordados, estudiados en el sistema de la corriente de Humboldt,
están que es un ecosistema que tiene condiciones propicias para la preservación de algunos proxies paleoceanográficos, por ejemplo, los que se pueden encontrar asociados al sedimento, los sedimentos laminados, que brindan información acerca de condiciones oceanográficas y productivas pasadas, asociadas a cambios regionales e incluso cambios globales. Esto permite tener una idea acerca de escenarios de productividad, escenarios de composición comunitaria, en el caso de algunas especies de importancia comercial, cómo han variado en el tiempo y en relación y tener un punto de referencia para compararnos con el estado actual de nuestro ecosistema. Bueno, este es muy brevemente el ecosistema, el gran ecosistema de la corriente de Humboldt, del cual vamos a tratar. Algunas de sus principales características las he mencionado. Hay muchas más y de hecho las vamos a ir desarrollando a lo largo del ciclo de charlas. Ahora quiero presentar la charla del día, la primera charla del día del ciclo de conferencias. Y está a cargo de Diana Ochoa. El título de la charla es Reconstrucción de los últimos 10 millones de años del mar peruano, una historia desde la cuenca de Pisco. Diana Ochoa es geóloga egresada de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, con maestría en biología obtenida en el East Tennessee State University, en Estados Unidos, y doctorado cum laude en geología de la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la caracterización bioestratigráfica y la evolución de cuencas sedimentarias andinas, utilizando como principal herramienta de estudio microfósiles terrestres y marinos. Diana está interesada en cómo ha cambiado los ambientes y ecosistemas tropicales y andinos a lo largo del tiempo. En la actualidad está enfocada en caracterizar los procesos de evolución del margen continental peruano y su relación con el establecimiento de los ecosistemas asociados con la corriente de Humboldt. Actualmente es investigadora adjunta en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es miembro del Laboratorio de Biogeociencias, donde participa en la línea de investigación en clima, paleoambientes y biodiversidad en sistemas marinos y acuáticos continentales. Bueno, después de esto, vamos ahora sí directamente a las charlas como tal. Y también quiero aprovechar, antes de iniciar, en dar la bienvenida a Jorge Cardich, que es investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también un especialista en fondos marinos y que va a estar comoderando este ciclo de charlas que esperamos sea lo mejor para ustedes. Y bueno, Jorge, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la presentación. Muy a gusto de estar participando de este ciclo de charlas súper interesantes. También voy a dar una ponencia más adelante. También estoy bien ansioso de escuchar a Diana hoy, esta vez. Conozco su trabajo, pero siempre hay muchas cosas nuevas que entender. Trabajamos juntos, pero hay bastantes cosas que entender, que aprender de todos nuestros colegas. Perfecto, Gracias. entonces, gracias Jorge. Perfecto, entonces damos la más cordial bienvenida otra vez a Diana y adelante con tu presentación, Diana, si puedes compartir pantalla, por favor. Ya. Yo creo que ya la compartí, pero... Ok. ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Ahora sí. Ya, perfecto. Si lo puedes poner, por favor, a pantalla completa con la finalidad de ver mejor. Está en pantalla completa. Está en pantalla completa, perfecto. Sí, está en pantalla completa. Ok, entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este ciclo de charlas sobre el sistema de Humboldt.
La verdad es que me hace muy feliz estar acá y me parece que abrir con una historia del pasado geológico esta serie de charlas pues viene bastante bien, ¿no? Para empezar a conocer cómo ha cambiado este sistema. Yo les voy a contar un poco de cómo podemos reconstruir el sistema de Humboldt en los últimos 10 millones de años a partir del registro geológico y el registro paleontológico de la cuenca de Pisco. Este trabajo, por supuesto, hace parte de la colaboración y la iniciativa de muchísimos investigadores de varias universidades nacionales como internacionales. Y yo pues quiero rescatar el apoyo de Rodolfo Salas, quien también hace parte de la Cayetano, y de Mario Urbina, que hace parte del Museo de Historia Natural de la San Marcos. Entonces, bueno, sin más, empecemos. Si uno quiere entender cómo es el sistema de Humboldt, cómo era en el pasado, necesariamente necesita conocer un poco la configuración actual. Y por fortuna, Víctor ya ha hecho una excelente introducción del sistema de Humboldt, así que yo mencionaré simplemente algunos detalles brevemente, detalles que vamos a necesitar un poco más adelante para entender el registro geológico. Pero no entraré pues en detalle ya porque Víctor lo ha hecho. Entonces, está controlado a unas corrientes frías que vienen del sur. Estas corrientes están mostradas aquí en el gráfico de la izquierda en colores oscuros. Estas corrientes vienen o se forman gracias a tres factores importantes. Primero, la presencia de la cadena de los Andes en el occidente del continente. Esta cadena pues funciona como una barrera orográfica que va a controlar la precipitación y el avance de los vientos que vienen del océano. Además, la corriente se forma debido a los vientos que están asociados al anticiclón del Pacífico Sur. Y también está un poco controlada por la zona de interconvergencia intertropical y las celdas de Walker, que van a controlar los diferenciales de presión entre el norte y el sur, el este y el oeste. Digamos que este es un resumen bastante rápido de qué factores están controlando cómo esta corriente de agua fría llega a lo largo de las costas peruano-chilenas y trae algunos nutrientes y permite el afloramiento. Esta combinación de procesos atmosféricos y oceánicos pues van a generar una productividad biológica excelente en superficie, una productividad muy alta que se da a lo largo de todo el año. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver un compilado de 8 años más o menos de data de satélite, y en ella ustedes ven cómo en los diferentes meses, enero, abril, julio y octubre, hay productividad primaria a lo largo o permanentemente en el tiempo, con algunas variaciones de intensidad, pero permanente en el tiempo. Sin embargo, debajo de esta productividad, de esta capa de productividad que se da en superficie, ocurre una deficiencia de oxígeno. Esta deficiencia de oxígeno la podemos ver en el cuadro de la izquierda, asociada a los colores más moraditos, más lilas, en donde se puede ver cómo las aguas tienen poco oxígeno disuelto. Esta zona mínima de oxígeno cambia a lo largo del tiempo, cambia en extensión y en profundidad, y se ha demostrado que está bastante controlada por el sistema climático y por la variabilidad climática que afecta al sistema. Entonces, como Víctor mencionaba, en un sistema neutral, es decir, como en el escenario de la izquierda, tenemos una inclinación de la termoclina hacia una somerización hacia el continente americano, hacia las costas peruano-chilenas. Esta somerización de la termoclina hace que hayan unas aguas frías en superficie. Los vientos con vientos calientes y aguas calientes se van un poco hacia el Pacífico Oeste, en donde ocurren las precipitaciones, y cuando tenemos eventos El Niño, este proceso de distribución de calor se ve interrumpido. La termoclina, digamos que pierde su inclinación, y ocurren aguas calientes y precipitaciones más cerca en el Pacífico Central y cerca de las costas peruanas.
Esto, por supuesto, pues va a romper un poco la dinámica de productividad y va a afectar a los pescadores que viven pues del recurso de anchovetas. Este proceso de variación climática se conoce en la actualidad, pero también se sabe que ha estado presente a lo largo del tiempo. No es un proceso nuevo, es un proceso que viene afectando las costas. Entonces, este es, por ejemplo, un estudio hecho por Gutiérrez en el 2009, 2 sondeos perforados, uno en Callao y el otro en Pisco, así lucen los sedimentos que se recuperaron de estos sondeos. Y en ambos sondeos se puede ver cómo desde 1300 más o menos aquí a la base hasta 1820, 1810 hay un recobro muy bajo de anchoveta y de repente las condiciones cambian y entramos a valores más parecidos a los actuales. Noten ustedes que en ambos casos, en este diagrama de Pisco y en el diagrama de Callao, las escalas de anchoveta están partidas, es decir, hay una variación en las escalas, mostrando cómo se llegan a tener grandes valores a partir de 1820. Esta disrupción, por supuesto, ha sido asociada con variabilidad climática y entendiendo que este sistema pues no es estático, sino que varía a partir de las condiciones climáticas y entendiendo que vamos hacia un momento de calentamiento global, pues es importante entender a través de las lecciones del pasado cómo se ha formado el sistema, cómo puede ser afectado por los cambios climáticos y cómo podemos, digamos, entender hacia dónde se dirige el sistema de Humboldt ante un escenario de calentamiento global. Digamos que en ese marco de ideas, en ese raciocinio, es que hemos empezado este proyecto en compañía de varias personas en Cayetano y hemos ido al desierto, a paisajes como este. Este paisaje viene de la cuenca de Pisco, una zona completamente desértica. Y en esta zona lo que hemos hecho es caminar y caminar y caminar y descubrir, caracterizar cómo son las rocas, qué ambiente nos están contando y a la vez caracterizar el registro paleontológico que la cuenca ofrece, que como ustedes pueden ver rápidamente en este diagrama es un registro rico, diverso, abundante y espectacularmente preservado. Entonces, sin más, les voy a contar un poco lo que hemos venido encontrando en estos 2-3 años de investigaciones y como les digo, pues es una recopilación importante de muchos más años de trabajo, de muchas más personas. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué nos cuenta el registro estratigráfico y sedimentario, cómo este registro nos habla de unos cambios en la configuración del espacio físico. Vamos a revisar un poco la evolución de las faunas y finalmente entender esta evolución de las faunas, qué nos quiere decir en términos paleoambientales y de temperatura, y dejar unas conclusiones sentadas para trabajos futuros. Entonces, para quienes no conocen, este es un mapa de Perú y la cuenca de Pisco está ubicada aquí en este numerito 6. La cuenca de Pisco, más o menos los 12 y los 16 grados sur, está idealmente ubicada porque en la actualidad una celda de afloramiento ocurre frente a estas costas. Entonces, digamos que es un buen sitio para entender cómo ha evolucionado el afloramiento del sistema de Humboldt. Siendo honestos, la cuenca de Pisco en realidad esconde 2 cuencas, o ese término en realidad incluye 2 cuencas, una cuenca que está un poco más cercana al continente, que se llama la cuenca de Pisco Oriental, y una cuenca que hoy en día tiene rocas en superficie y son las que nosotros estamos viendo y revisando en campo, y una cuenca más profunda, una cuenca llamada cuenca de Pisco Occidental, que todavía permanece bajo el agua y de la cual digamos que no vamos a mencionar en esta charla por lo pronto. Cuando uno reconstruye un poco cómo se ve la cuenca que ahora está aflorando, es decir, la cuenca de Pisco, cómo son los sedimentos que hay, pues es evidente que la parte norte, la parte que está más cerca al valle de Ica, es la cuenca en donde más secuencia sedimentaria hay sedimentos desde el Eoceno. Sin embargo, en la parte sur, hacia Lomas, Acarí, en la parte norte de Arequipa, está una zona que llamamos la subcuenca de Sacaco.
Y es allí donde nosotros nos hemos enfocado, porque aunque tiene pocas coberteras sedimentarias, aunque el registro sedimentario es muy corto, los mejores fósiles vienen de ahí. Y adicionalmente los registros más jóvenes, los más cercanos hacia la época actual, esos sedimentos se encuentran en esa cuenca. Entonces, por eso digamos que nos vamos a concentrar en esa zona. Hemos ido a ese campo y lo primero que hemos hecho, y que realmente es fundamental, es entender cómo y cuándo pasaron las cosas, es decir, tener un marco temporal claro para poder interpretar cómo cambia el registro fósil, cómo cambian los ambientes. En ese sentido, pues hemos revisado las rocas, hemos realizado diferentes dataciones utilizando diferentes métodos y hemos propuesto una reorganización en términos de unidades litoestratigráficas, usando como base el trabajo de Tom de Vries, que se publicó en el 2020. Entonces hemos encontrado que en la parte sur de la cuenca hay 3 unidades litoestratigráficas, es decir, hay 3 formaciones de roca que pueden ser caracterizables y que corresponden a ambientes específicos. La formación Pisco, seguida o suprayacida de la formación Caracoles, y la formación Pongo, ya más cerca al Pleistoceno. Por cuestiones de tiempo, yo me voy a enfocar hoy bastante en lo que hemos encontrado en la formación Pisco, y lo que hemos encontrado en la formación Caracoles Pongo lo voy a sumar y lo vamos a llamar lo que encontramos en el Pleistoceno, simplemente para no ahondar en detalles. Lo primero que quiero mencionar es que la formación Pisco para la parte sur de Zacaco estaría formada desde los 10 millones de años de forma más o menos continua hasta los 4.5 millones de años. Entre 4.5 y 2.7 hemos encontrado que existe un hiato sedimentario, un momento de silencio sedimentario, un gap, donde no tenemos información porque no hay registro. Este gap, este momento de ausencia en el sedimento, en campo se ve así, digamos, esa sería una superficie como esta, y estaría asociado, digamos que lo hemos podido mapear bastante bien en superficie, y lo estamos asociando a cómo ha variado el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa de Sudamérica. Más o menos para 4.9 millones de años, el ridge de Nazca, la dorsal de Nazca estaba pasando justo al frente de las zonas de Pisco, y este proceso de subducción en esta dirección, digamos que impidió o es el responsable de que tengamos sedimentos registrados en este momento. Entonces es importante decir que tenemos un gap importante de 2 millones de años en esta historia que estamos reconstruyendo. Cuando miramos el registro sedimentario de la cuenca de la formación Pisco, es decir, lo que tenemos, los sedimentos lucen más o menos así, son unas arenas amarillas a grises, arenas de grano medio, a veces bien seleccionadas, a veces mal seleccionadas, bien estratificadas, que nos indican que los sedimentos fueron acumulados más o menos entre la zona en la zona litoral hasta la parte alta de la plataforma, es decir, estábamos muy cerca de ambientes costeros. Nunca nos fuimos a la parte profunda de la plataforma continental, y mucho menos cruzamos el slope. Siempre estuvimos en este ambiente. Digamos que entender esto es importante porque la distribución actual de los sedimentos de Pisco, entendiendo también qué ambiente representan, nos permite hacer una reconstrucción de cómo era el espacio físico de la cuenca en el pasado. Entonces, digamos que podemos llegar a concluir algo así, o a imaginarnos un escenario así, un escenario en donde en el pasado las aguas del Océano Pacífico estaban entrando bastante más que en la actualidad. Sin embargo, había presencia de algunos islotes representados por el batolito de la costa, rocas ígneas mucho más duras, rocas ígneas muy parecidas a las que uno ve hoy en día cuando está recorriendo las islas frente a la zona de Paracas, por ejemplo. Y uno puede entender que el proceso que estaba pasando más o menos de 10 millones de años es algo así. La subducción en la zona occidental, la cuenca de Pisco oeste completamente sumergida, recibiendo sedimentos. Estos islotes que les cuento
protegiendo un poco la cuenca de Pisco Este, de donde estamos hablando, y en la zona más oriental o al borde oriental de la cuenca, los Andes levantándose continuamente cada vez. Cuando uno evalúa de dónde venía el sedimento que estaba llegando a la cuenca de Pisco Este, uno encuentra que de 10 millones de años hacia la actualidad, en este diagrama lo que estoy mostrando es, en este eje es tiempo, y aquí tengo, digamos, granos o aporte sedimentario que ocurre o datado entre 10 y 8 millones de años, entre 8 y 6, entre 6 y 4 y entre 4 y 1. Lo que uno encuentra es que el aporte sedimentario es bastante continuo a lo largo del tiempo, exceptuando a 6 millones de años que hay una pérdida de un aporte, hay una roca fuente que está dejando de aparecer en el sistema, en los sedimentos, una fuente de aporte que se vuelve silenciosa a partir de 6 millones de años. Es interesante ver que cuando se analiza qué ha pasado a 6 millones de años, cuál puede ser la causa de este silencio sedimentario, de esta pérdida de aporte, justamente coincide con un momento de pulso tectónico. Este diagrama de la derecha es un diagrama de levantamiento tectónico. Cada color en los cuadrados indica un proxy diferente, un indicador diferente que se usa para evaluar las tasas de elevación de los Andes. En este eje lo que ustedes tienen es altura, cada cuánto se levanta. Y si se fijan en este que es el de tiempo, a 6 millones de años, en la primera línea izquierda, en la primera línea roja, se ve el primer pulso de levantamiento. Entonces, digamos que esta pérdida, este cambio en la fuente de aporte, este cambio en los sedimentos que estaban llegando a la cuenca, parecen estar bastante bien correlacionados con este pulso de levantamiento andino. Cuando uno mira más en detalle el registro sedimentario de la formación Pisco, el registro luce así: está cargado de estructuras sedimentarias, de estructuras que le demuestran a uno que era un nivel bastante energético, con bastante actividad faunística. Y quiero hacer hincapié en esta parte de la actividad faunística. Hay estructuras que contienen evidencias de vida, como talasinoides o fiomorfas, diferentes formas, diferentes representaciones de animales que vivieron en la superficie sedimento-agua, indicando probablemente que eran zonas oxigenadas. Entonces, esta indicación de alta actividad biológica mostrada por estas evidencias de bioturbación en ambas pinturas, en ambas imágenes, es interesante porque cuando uno pone en contexto el actual, cómo luce actualmente estas áreas que están a partir de los 40, 50 metros de profundidad, uno se da cuenta que hay una zona mínima de oxígeno muy pronunciada. Estos dos diagramas, uno a 12 grados y otro a 14 grados, muestran de oeste a este ambos, cómo rápidamente se pierde el oxígeno en agua y entramos en aguas con poco de oxígeno disuelto. Cuando uno hace un corte en estas dos áreas, uno evidentemente se da cuenta que, digamos, el límite superior de esta zona mínima de oxígeno se encuentra más o menos a 30 metros en la parte interna de la plataforma. Si uno incluso va más afuera de la plataforma, esta profundidad puede variar un poco, pero se mantiene sobre los 40 metros de profundidad, es decir, que es bastante somera. Entonces, estas indicaciones de acción de vida, de alta bioturbación en los sedimentos, realmente nos están diciendo que a estas profundidades donde se formó la cuenca, la formación Pisco, realmente había una actividad biológica muy alta, indicando que a esas profundidades la zona mínima de oxígeno probablemente no existía. No sabemos si a profundidades mayores esta zona mínima de oxígeno estaba, probablemente o no lo sabemos, el registro no nos da esa evidencia porque no tenemos registros más profundos, pero sí tenemos certeza de que a estas profundidades la zona mínima de oxígeno parece estar ausente, por lo menos en comparación con las actuales profundidades. No obstante, el mismo registro nos está mostrando una alta productividad, es decir, cada una de estas láminas blanquitas que ustedes ven acá son láminas de diatomeas y son láminas que ocurren frecuentemente. Estas láminas de diatomeas, pues por supuesto están hechas de abundantes diatomitas e indican la frecuente presencia de condiciones de upwelling.
Ahora, ¿qué intensidad y qué frecuencia tenía? Pues es incierto porque no podemos evaluarlo aún, no lo hemos evaluado aún, es algo que está por hacer, pero lo que está mostrando es que teníamos fondos oxigenados y altas condiciones de upwelling, es decir, había como un desacople entre una zona mínima de oxígeno y la productividad. Cuando ya uno empieza a evaluar el registro paleontológico, y en este diagrama pongo la foto de Rodolfo y de Mario, no porque sean fósiles, sino porque gracias a ellos los fósiles de verdad se conocen, y gracias a ellos es que esta cuenca ha sido bastante estudiada. Uno se da cuenta que el registro es absolutamente diverso, es espectacular, está bellamente preservado. Más de 90 taxones de vertebrados se han identificado al nivel de género en diferentes grupos. Evaluando cómo estos animales cambian y cómo las tasas de extinción y de originación han cambiado por millón de años, uno encuentra el siguiente patrón. Entonces, en esta gráfica lo que tenemos en el eje X es tiempo. Aquí estamos evaluando el BIN entre 11 y 10 millones de años, entre 10 y 9, 9 y 8, 8 y 7 y así sucesivamente. Y aquí lo que tenemos es la tasa de, la rata de cambio, la tasa de evolución, digamos, 0 y 1 hacia arriba, o mayores números hacia arriba. Las cruces indican procesos de extinción, mientras que los puntos indican procesos de originación. Y lo que uno se da cuenta es que hasta más o menos 9, 8 millones de años, la originación, los procesos de originación en todos los grupos dominan, pero a partir de 8 o 7 millones de años ese proceso se reversa y las extinciones se hacen más frecuentes. Noten ustedes que luego hay un pico de originación, pero nunca llegan a tener valores como los que se ven en el Mioceno entre los 8 y los 11 millones de años. El cuadro termina a 4 millones de años, recuerden, porque tenemos un gap sedimentario bastante grande y el registro del Pleistoceno es aún muy inmaduro, todavía necesita más trabajo. Luego los resultados, los valores hallados para ese registro serían un poco falsos, digamos, tendrían un sesgo de muestreo, entonces por eso solamente estamos reconstruyendo hasta 4 millones de años. Entonces es importante decir que asociado a este pico, a este reverso en los procesos de originación y extinción, además hemos observado una caída en la diversidad, por ejemplo, de los cetáceos. Pero miremos un poquito el registro por grupos así rápidamente. Yo no soy una paleontóloga de entrenamiento, pero digamos que reconstruyendo lo que uno puede ver es lo siguiente. En este diagrama, en la parte de arriba lo que van a tener siempre es tiempo. Aquí está el Mioceno, 11 millones, 12 millones de años. Aquí está la actualidad. Y vamos a ir variando a lo largo vamos a ir pasando por diferentes grupos. Aquí estaría el hiato sedimentario. Y en azul hemos puesto los géneros que hoy en día se encuentran en el sistema de Humboldt. Mientras que en negro todos aquellos géneros que ya no se encuentran. Y vamos a empezar con los cetáceos, que están organizados en misticetos en la parte de arriba, odontocetos en la parte de abajo. Y quiero resaltar la gran diversidad de cetáceos que existían en este sistema de Pisco, y como solo unos cuantos géneros, 4 en realidad, 4 géneros de estos dentro de esta variedad de cetáceos existen hoy en día, o se encuentran hoy en día. El resto de géneros no ha sido encontrado, es decir, es relativamente joven. Son géneros jóvenes que están llegando al sistema de Humboldt. Este sistema de Humboldt además estaba dominado por focas, cosa que es bastante curiosa porque en la actualidad el sistema está dominado por leones de mar, por pinípedos, mientras que en el pasado teníamos hasta 5 géneros diferentes de focas. En la actualidad tenemos la nutria, en el registro fósil no se ha encontrado. Las primeras evidencias que tenemos de leones marinos aparecen más o menos a 2,7 y aparecen más o menos a 2,7, dos individuos se han recuperado que no son iguales a los actuales, no corresponden a la misma especie, están emparentados pero no iguales. Y además, en asocio con ellos hemos encontrado evidencias de la presencia de una morsa que viene del norte, una morsa ártica. Entonces es interesante porque es un elemento ya un poco de climas fríos, parecido a los actuales, pero completamente alienígena. En la actualidad no hay morsas viviendo en el hemisferio sur. Además,
tenemos algunos elementos que han desaparecido completamente del escenario, como son los sirénidos, estos mamíferos herbívoros de gran tamaño que comen pastos marinos, hoy no se encuentran en el sistema, y el Thalassocnus, el oso acuático que también se alimentaba de herbivoría marina, de pastos marinos. Mirando otros grupos, igual, este diagrama es igual que el anterior, simplemente que estar a la derecha. Tenemos también cocodrilos. Hoy en día los cocodrilos que se encuentran más al sur en las costas del Pacífico ocurren más o menos hasta los 5 grados sur. Sin embargo, hasta el Mioceno, hasta 4.5, teníamos evidencia de por lo menos 2 géneros, si no más, por lo menos 2 géneros habitando estas costas. También la presencia de una tortuga se ha encontrado. En cuanto a las aves, bueno, tenemos evidencia de aves guaneras parecidas a las actuales, los pingüinos ya se encontraban, diferentes géneros de pingüinos, hay algunos cóndores, hay algunos pelícanos, y este animal bastante curioso que se llama Pelagornis, que en la actualidad está extinto. Cuando miramos los tiburones nos damos cuenta que los tiburones casi todos están en azul, indicando que estos bichos han estado en las aguas del sistema de Humboldt por bastante tiempo, son viejos conocidos, y lo único que digamos quiero resaltar es que dentro del sistema de Humboldt encontramos la evolución del tiburón blanco, cómo fue cambiando, cómo fue el grupo evolucionando a lo largo del tiempo, digamos que se registra bastante bien y de una forma única en esta cuenca. Finalmente también tenemos algunos animales terrestres, algunos vertebrados no acuáticos que son bastante raros de encontrar. Tengan en cuenta que esta es una formación predominantemente marina, entonces encontrarlos es interesante porque nos permite conocer lo que estaba pasando en el continente. Hay un animal parecido de la familia del mapache y algunos roedores parecidos a una lictopterna y un marsupial pequeño que se han encontrado. Entonces, si yo pongo en contexto toda esta información, en resumen, toda esta cantidad de géneros y de animales, de más de 20 localidades, más de 90 géneros de taxa, lo que nos damos cuenta es que los taxas del sistema de Pisco realmente no hacen parte o no son los mismos que encontramos hoy en día en el sistema de Humboldt. Y hemos hecho este diagrama, o realmente Rodolfo Salas lo ha hecho, para graficar hermosamente este cambio, cómo los cetáceos han sido completamente reemplazados por nuevos géneros, cómo los pinípedos también han sido reemplazados completamente, de focas pasamos a tener leones marinos, cómo desaparecen completamente el rol de la herbivoría marina y desaparecen, por ejemplo, depredadores como puede ser el cocodrilo. Se mantienen grupos como las aves y los tiburones. Intentando entender un poco esta variación y esta similaridad entre la fauna actual y el registro moderno, digamos que hemos hecho es un análisis rápido de similaridad relacionando qué porcentaje de fauna fósil estaría representada en los registros actuales y nos damos cuenta que para el Mioceno o hasta el Mioceno, si incluimos los tiburones, más o menos el 42% de los géneros estarían en la parte fósil, pero si lo sacamos, solo el 30% de los géneros son comunes, solo el 30% digamos que se encuentran tanto en los fósiles como en la fauna actual. Y un gran porcentaje de este 30% está relacionado a aves. Cuando lo comparamos un poco ya con lo que encontramos en el Pliopleistoceno, es decir, a partir de 2,7, que es cuando volvemos a tener registro, nos damos cuenta que este número aumenta más o menos al 55% de los géneros, es decir, el 55% de los géneros que encontramos en el registro tiene un equivalente en la fauna actual. Esto pues nos indica que realmente hay un recambio entre el sistema de Pisco y en la actualidad, es decir, lo que estaba pasando atrás es muy diferente a lo que vemos hoy en día. También nos hace pensar, tenemos que ser claros que el esfuerzo de muestreo del Pliopleistoceno, les repito, es muy bajo y digamos que este número de 55% puede aumentar y en ese sentido estamos trabajando. Poniendo un poco en contexto esta información, ahora entendiendo cómo eran los ambientes, bueno, la presencia de cocodrilos, incluso hasta cocodrilos similares se han encontrado en Chile hasta los 23 grados sur,
pues nos indica que estábamos hablando de zonas con aguas costeras muchísimo más cálidas. Tengan en cuenta que los cocodrilos son animales ectotérmicos que dependen del ambiente para regular su temperatura. Además, la presencia de este sirénido en el registro indica que teníamos aguas un poco más tropicales o subtropicales, y evidentemente la presencia de pastos. Estos animales, primero, solamente les gustan las agüitas calientitas, y segundo, dependen de grandes cantidades de pasto para sobrevivir, son herbívoros. Entonces, digamos que ahí tenemos cambios importantes. Además, el registro isotópico nos muestra que las aguas variaban efectivamente entre 20 y 30 grados en la zona. Comparando estos datos con lo que se conoce en offshore, o que otros estudios han encontrado, hay un sondeo profundo hecho por el IODP justo frente a las costas de Pisco, justo exacto frente a nuestra cuenca, y en este registro, acá en la línea verde, se muestra cómo hacia el pasado, hacia 5 o 4 millones de años, las temperaturas eran mucho mayores en relación a las temperaturas actuales. Es decir, ha habido un tren de enfriamiento paulatino en estas aguas, aguas profundas. Es decir, esto digamos que va en línea con lo que hemos encontrado nosotros entre 10 y 4.5 millones de años. Cuando analizamos el Plioceno, es decir, la formación Caracoles y Pongo, lo que encontramos es que hay una completa desaparición del registro de cocodrilos. Además, desaparecen otros animales endémicos como el Thalassocnus o el sirénido. Aparecen estos animales de aguas frías, la morsa del Ártico, los otáridos, y los isótopos nos empiezan a hablar de condiciones mucho más frías. Entonces, es evidente que estas condiciones, digamos que a 2.7 ya estamos en condiciones más cercanas a las actuales. Poniendo toda esta información en contexto, y ya un poco para cerrar esta charla y lo que hemos encontrado, yo quiero caminarlos por esta gráfica que hemos construido para poner la cuenca de Pisco en contexto. Entonces, aquí tenemos tiempo, lo más profundo, lo más joven, nuestras tres formaciones, Pisco, Caracoles y Pongo, y recuerden nuestro hiato sedimentario. Hemos hablado de tres procesos importantes que hemos detectado en el registro paleontológico. Un primer cambio más o menos a 7 millones de años, una caída en la diversidad, una inversión en las tasas per cápita de originación y extinción. Luego el último registro del sistema de Pisco a 4.5, es decir, ahí tenemos este evento tectónico, y el comienzo de una fauna transicional más cercana a Humboldt desde 2.7 por lo menos. En azul aquí he puesto un tren de enfriamiento que ocurre en el Mioceno, y en rojo un tren de calentamiento asociado al Plioceno. Esta curva es la curva de temperatura construida para el hemisferio sur a 30 grados, un poco más al sur de nuestra cuenca, pero nos cuenta bastante bien, digamos, el proceso de enfriamiento que las aguas vienen sufriendo. Y esta barra azul indica el momento cuando empiezan las glaciaciones del hemisferio norte, cuando el planeta entra en esta temporada de glacial interglacial y glacial interglacial, como conocemos en la actualidad. Y lo que podemos ver es que nuestro primer cambio, digamos que ocurre un poco en la mitad de este tren de enfriamiento, y cuando recuperamos la fauna de Humboldt ya estamos en un tren de enfriamiento, ya hay unas condiciones más frías a nivel global. El cambio inicial, digamos, de la fauna puede coincidir un poco con la última etapa de la fase de levantamiento de los Andes. Y, por supuesto, el hiato sedimentario está completamente asociado con esta fase de levantamiento y proceso de subducción que les comentaba anteriormente. Es interesante notar cómo cuando hablamos del proceso de hiperaridez del desierto de Atacama, muchísimos o varios autores, un par de autores por lo menos han señalado que este proceso pudo haber empezado un poco durante el Plioceno, coincidiendo con la fase final de lo que estamos viendo en Pisco. Entonces, digamos que ahora esta es una de nuestros nuevos objetivos, y es ver si los últimos registros de la formación Pisco nos muestran este paso de aridez a hiperaridez que algunos autores han sugerido ocurre justo hacia la etapa final de Pisco.
Finalmente, este cambio en la fauna de una fauna mucho más rica en cetáceos a una fauna que va perdiendo poco a poco los cetáceos hasta llegar a la actualidad, realmente puede estar asociado con esta variación en la cadena de nutrientes que se ha observado a nivel global asociado al boom biogénico. Digamos que coincide bastante bien con lo que estamos viendo en la cuenca de Pisco. Entonces, ya como para resumir toda esta historia de evolución, yo lo que quiero como contarles es, bueno, primero es evidente, o el registro nos está contando que hasta 4.5 tenemos presencia de upwelling, mostrada por las diatomitas, pero no tenemos una evidente zona mínima de oxígeno, por lo menos no hasta las profundidades que tiene la formación Pisco. Evidentemente tenemos temperaturas mucho más cálidas que las actuales, por lo menos 10 grados más. Tenemos un primer cambio, una primera reorganización faunística ocurriendo a 7 millones de años. Para ese momento hay un aumento en las extinciones, una caída en la diversidad. A 6 millones de años hay un cambio en la configuración del espacio. El espacio de la cuenca cambia asociado al levantamiento andino, como lo demuestra el aporte detrítico además. Luego tenemos un momento donde no sabemos qué está pasando, no hay registro debido a este proceso de subducción, digamos que ahí la cuenca no podemos decir qué está pasando. Cuando volvemos a tener registro ya aparecen aguas mucho más frías con elementos como los otáridos, la morsa, que indican, los leones marinos y la morsa, que indican pues condiciones un poco más parecidas a las actuales. Sin embargo, todavía no tenemos todos los representantes del Humboldt actual. Yo creo que estaríamos hablando como de una fauna bastante transicional o transicional. Y esto pues nos lleva a nosotros a concluir que el sistema de Humboldt, como lo conocemos hoy en día en términos faunísticos, pues es un ecosistema joven, joven en términos geológicos, por favor, cuya configuración final está relacionada con el levantamiento andino, pero además con los procesos de glaciación y de interglaciación que sufrió el planeta. Y bueno, nos queda todavía mucho por explorar. Como les digo, el Plioclestoceno es joven aún, no lo conocemos, está inmaduro, tenemos que trabajar muchísimo más para poder entender cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado esta historia del margen peruano. Y bueno, yo con eso los quiero dejar. Quiero agradecer a todas las instituciones que nos han dado apoyo económico y logístico para estas investigaciones en las últimas 20 años. Y agradecer a doña Josefina Martín, quien de facto es la persona que cuida el Museo de Sacaco, en donde varios de estos animales se encuentran disponibles para visitar. Y pues con esta imagen de una reconstrucción de la costa peruana del Mioceno, una imagen que se encuentra en el museo en Arequipa, los quiero dejar e invitarlos a que visiten el museo cuando tengan oportunidad y conozcan la evolución del sistema de Humboldt, una historia contada desde el registro geológico y paleontológico. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo que contarles por hoy. Muchísimas gracias, Diana. Muy interesante la exposición. Hay algunas preguntas del público que me han revisado a través de la plataforma en Facebook. Andrea Collantes, un saludo, Andrea, pregunta si se ha encontrado algún hiato similar producto de algún levantamiento post-subducción anterior en los registros estratigráficos. Post-subducción, pero anterior. Bueno, tenemos, no sé si esto responde a la pregunta exactamente, pero sí tenemos un par de hiatos más, que yo no los mencioné por tiempo. Tenemos un par de hiatos, uno que ocurre entre la formación Caracoles y la formación Pongo, y otro que ocurre es un hiato intraformacional que ocurre en la formación Pongo. Pero este es pequeñito, este debe ser de unos 100.000 años, calculo entre 100.000 y 400.000 años, yo calculo. El que hay entre la formación Caracoles y Pongo no lo hemos podido estimar porque no tenemos una datación certera de la formación Pongo. Pero sí hay más evidencias, digamos, de silencios sedimentarios. Además sabemos que tenemos muchas superficies de erosión porque las rocas de la formación Caracoles y de la formación Pongo son muchísimo más continentales y están, pues por ser un poco más continentales, han sido sujetas a procesos de erosión más fuertes costeros que la formación Pisco. Entonces sí,
digamos que habrían más hiatos sedimentarios, no necesariamente asociados a obstrucción. Muchas gracias, Diana. Hay una pregunta que acaban de hacer de parte de Franco Quispe. Él saluda tu presentación, dice que fue muy excelente y su consulta es si se puede evidenciar en campo algún alto estructural que separe las dos subcuencas. Sí, se puede ver, es una zona que yo no conozco del todo, digamos que me hace falta un poco más caminarla, pero sí hay una zona de un alto estructural aquí cerca o perpendicular a la zona de la reserva de San Fernando, en el área de Nazca. Ahí hay evidencias de unas rocas duras que probablemente estuvieran separando las dos subcuencas o funcionando como basamento, aislando lo que estaba pasando en las dos subcuencas. Cuando uno maneja entra por Ocucaje y avanza por todo el desierto y llega hasta una zona nueva que se llama Laberinto, una nueva localidad en la que estamos trabajando, y continúa hacia el sur por esa localidad. Al fondo se ven unas rocas cristalinas que dan un relieve. Probablemente esas rocas hayan servido como separador, digamos. Pero yo no las he visitado en campo aún. Es algo que tengo pendiente por hacer para encontrar ese sitio de separación entre cuencas. Muchas gracias, Diana. Yo tengo una pregunta. Al final de tu mencionaste que el sistema actual de Humboldt es considerado, o bueno, lo están considerando como un ecosistema de transición o no maduro, es verdad. Sí, el sistema entonces, es un poco... Dime, pregunta, discúlpame. La estructura de un ecosistema Humboldt en la presentación una evolución a otro lado. Sí, sí. Jorge, te perdí la pregunta, discúlpame. ¿Me puedes repetir? No, ya en realidad ya la había concluido. Puedes contestar. Digamos que nosotros estamos diciendo que hay un sistema transicional digamos, bueno, hasta 4.5 es evidente que tenemos un sistema diferente, a ese sistema lo estamos llamando sistema Pisco. Entre 2.7 y 1.8, 1.5, digamos, estamos hablando de un sistema transicional que se parece mucho más al actual, pero que todavía no es exactamente el actual por dos razones. Uno, porque contiene elementos alienígenas, contiene elementos que hoy en día no hacen parte del sistema, y dos, porque no hemos encontrado, digamos, otros elementos representativos, pero el hecho de no tener evidencia no significa que no exista, es una evidencia negativa. Entonces, por eso lo llamamos transicional y yo hago mucho la salvedad de que la parte del Pleistoceno es joven, es que de hecho estos sedimentos que estamos llamando caracoles y pongo recién salen a la luz hace un año o 2 años, digamos, no habían sido ni siquiera las rocas, no tenían un nombre como tal, sino que siempre se habían asumido que eran del Plioceno y pertenecían a la formación Pisco, o sea, siempre se habían asumido como representantes o parte de toda esta historia más antigua. Entonces es simplemente para indicar que ahí todavía nos hace falta mucho más trabajo y de hecho nuestros esfuerzos se están enfocando a esa parte entre 2.7 y 1.5. Muchas gracias, Diana. Tengo una consulta más. Hacia el futuro, geológicamente hablando también en escalas geológicas, ¿tú consideras de que podría, conociendo la geología actual de Perú, podría darse de nuevo la misma estructura de esta cuenca de Pisco con estos islotes protegiendo el litoral? ¿Hay alguna parte de Perú o de Sudamérica, de esta parte de Sudamérica, que se asemejaría a esta cuenca del pasado con la subida del nivel del mar hacia el futuro? Si es que se da, por supuesto, es un escenario hipotético. Sí. Me pillas un poco. A ver, habría que revisar de pronto un poco hacia el sur.
algunas estructuras de rocas salientes, algunas rocas un poco más duras, pero no me pillas, Josh. Ahí tendría que sentarme a revisar la geología y ver dónde podrían funcionar estos islotes. Y podríamos tener otra vez el mismo espacio físico, digamos. Pero no, me coges muy, ahorita no podría responderte eso, me coges muy así, sin training, sin información. No te preocupes. Más necesidades, no te preocupes. Bueno, no hay más preguntas aún en el público, en la plataforma de Facebook. Aprovecho para saludar a nuestro colega, el doctor José Macharé, que nos ha acompañado por la plataforma de Meet. Jorge. Ahora damos paso a Víctor. Creo que él quiere hablar. Sí, perdón, ¿me escuchas, Jorge? Sí. ¿Me escuchas? Sí, se te escucha bien. Sí, disculpe. Bueno, yo tengo algunas consultas, pero antes quiero disculparme con el doctor José Macharé, que efectivamente nos ha acompañado desde el inicio, aparentemente. Yo desde el control no me he dado cuenta cuando arranqué la transmisión. Bueno, buenas noches, doctor José Macharé. Muchas gracias por estar en la reunión a través de Meet. Estoy completamente seguro que usted tiene consultas al respecto. Está muy interesante la charla de Diana. Sí, muchas gracias. Gracias, Víctor, por la invitación y mis felicitaciones a Diana porque en realidad en este relativo corto tiempo que viene trabajando en la cuenca ha adquirido una enorme cantidad no solo de datos nuevos, sino incorporar los conocimientos que se han venido desarrollando durante quizá 30 años o más sobre la cuenca, ¿no? Y que es una cuenca, como dice Tom de Vries también, siempre nos da sorpresas y siempre hay algo más que encontrar. Entonces es inagotable, aparentemente, y le sigue dando digamos, trabajo a cantidad de grupos nuevos que vienen. O sea, hemos tenido grupos norteamericanos, un grupo italiano recientemente, pero creo que está muy bien que este grupo actual, conformado, liderado por Diana en esta ocasión y conformado por todos los estudiantes y los colaboradores en Cayetano, estén haciendo esta labor. En realidad, mis felicitaciones. Algunas preguntas de detalle las discutimos directamente, pero son cuestiones más bien de detalle. Quizás sí una cosa, si me permiten ya tomar un minuto más. Sí, adelante. Se comenta, y más bien esto los oceanógrafos, que el inicio del sistema Humboldt debe tener alguna relación con la reorganización de corrientes en el Pacífico asociada al cierre del Istmo de Panamá. El problema es que la fecha de 3.5 o algo así es justamente donde no tienes registro, entiendo, ¿no, Diana? No sé si hay posibilidad o has considerado cómo se sumaría esto, esta influencia. Gracias. Saludos. Sí, uno de los grandes problemas es que, primero, doctor Macharé, muchas gracias. Es verdad que esta cuenca es una fuente inagotable de trabajo y bueno, ahora tenemos un par de estudiantes ahí. Yo creo que vamos a seguir trabajando por un par de años más, por lo menos, intentando conocer más lo que está pasando. En relación a su pregunta, sí, el cierre del Istmo de Panamá y la reorganización de corrientes, tal vez más que el cierre, definitivamente tuvo que jugar un papel en esta formación del sistema de Humboldt y tal vez en la formación de las condiciones hiperáridas del desierto de Atacama. El problema que tenemos ciertamente, de hecho son dos problemas. El uno es que tenemos este yacentario entre 4,5 y 2,7 y lo único que sabemos es lo que había antes y a lo que llegamos. No conocemos el proceso, digamos, no podemos ver cómo ha sido la evolución como tal.
Y el segundo problema que tenemos es que el mismo cierre del Istmo de Panamá como tal, la fecha es debatible. La fecha viene diciendo desde 15 millones y que el cierre total ya del Seaway es más o menos a 3 o a 4. Entonces, digamos que este cierre, el hecho de tener esas diferencias en dataciones también hace difícil correlacionar los procesos con cierto nivel de confianza. Pero yo definitivamente creo que lo que estaba pasando en Panamá, digamos, este cierre, este intercambio de calor y el trasvase de energía, sí, el trasvase atmosférico tuvo que haber influido en las temperaturas de la zona, en la circulación atmosférica, y eso tuvo que haber influido en los vientos que estaban trayendo aguas frías en la actualidad. Ahora más allá, más detalles más ya que se me escapan un poco, pero sí, de algo de eso tuvo que haber afectado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Macharé. Bueno, de hecho era una pregunta que estaba muy similar a la que iba a hacer yo. Muy interesante la respuesta de Diana. Quiero hacer una consulta acerca de esta aparente transición entre focas a lobos. Me sonó muy interesante. ¿Es posible saber qué pasó ahí, qué generó o en qué escenario se produjo esta transición de focas a lobos? Además, mamíferos marinos muy característicos del actual sistema Humboldt, ¿no? Sí, saber qué proceso fue, yo no lo tengo en detalle, y en esto digamos que hay un par de personas trabajando, un estudiante de maestría de Rodolfo. Lo que sí es interesante es saber que el sistema Humboldt está dominado por las focas, digamos que el espacio ecológico lo están ocupando las focas, y que luego a 2,7 llegan los lobos marinos, pero ojo que no llegan las especies actuales, sino otras, similares, relacionadas, parecidas, pero no son las que conocemos hoy en día. Se están planteando algunos estudios de espacio ecomorfológico para entender qué estaban comiendo. Una cosa que olvidé decir es que el registro también muestra que en el sistema de Pisco los peces más abundantes no eran precisamente las anchovetas, sino las sardinas. Así es. Entonces, digamos que esa variación de pronto en el recurso puede estar relacionada con este cambio, yo no lo sé, pero digamos, hay un estudiante trabajando en eso, Rafael Varas. Sí, sí, efectivamente bueno, esperamos seguro esos resultados. Están muy interesantes explorar un poco más esa transición entre mamíferos marinos que han captado ustedes en la señal estratigráfica. Bueno, si no hay más consultas, Jorge, agradecemos entonces a Diana una vez más. Excelente exposición, nos ha gustado mucho. Ahí tienen ustedes los contactos en correo electrónico en la parte superior derecha para cualquier contacto con la doctora Diana Ochoa. Y bueno, Jorge, doctor José Macharé y Diana, los esperamos también a la siguiente charla el día de mañana a las 8. Y bueno, es todo. Muchas gracias por la presentación. No, ustedes por la invitación. Chao. Hasta luego. Buenas noches, gracias a todos. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.